por su amabilidad. Bueno, muy buenas tardes para todos ustedes. Qué bueno que nos acompañen en la tarde de hoy. Qué bueno que se hayan conectado. Yo sé que de antemano el tema parecería no ser lo suficientemente atractivo, pero sí muy importante porque nuestras radios, nuestros productos, nuestra cotidianidad depende mucho de lo que vamos a hablar en el día de hoy. Cuando nosotros nos dicen derechos de autor, inmediatamente pensamos en impuestos, pensamos en dinero, pensamos en que es merecido pagar, es merecido, digamos, uno piensa en los recursos, hacia dónde se van, y más en este contexto en el que vivimos. Pero bueno, vamos a dar inicio entonces a esta charla de hoy y como siempre vamos a comenzar con un juego para que ustedes se conecten un poco más con todos nosotros. Recuerdan quienes asistieron el taller pasado, el lunes pasado, hace 8 días, que estábamos haciendo un juego, una actividad rompehielos muy chévere sobre adivinar algunos con unas pistas de unos emojis. Pues vamos a continuar con algo muy parecido, pero esta vez vamos a adivinar refranes. Yo les coloco el emoji y ustedes me dicen cuál es el refrán. ¿Listo? Vamos a comenzar por allí. Las reglas son las mismas de la vez pasada. Gana quien adivina más. Por favor, cuando adivinen, simplemente tienen que decir primero su nombre. ¿Listo? Primero Juan, Carlos, y luego me dicen la respuesta. ¿Listo? El ganador, los primeros dos, el primero y el segundo, al igual que en las anteriores sesiones, se va a llevar, le voy a enviar de regalo una edición digital del libro Pensar y Hacer la Radio en Hispanoamérica, que es un libro que les va a servir muchísimo, que sé que ustedes no solamente van a aprender, sino que lo van a disfrutar. Voy a compartir mi pantalla con ustedes y prepárense entonces, abren su micrófono, me dicen su nombre y me dan la respuesta. Son solamente 10, así que estén muy pendientes. Listo, ya estoy compartiendo mi pantalla. Listo, entonces, ¿están preparados y preparadas? Recuerden primero decir su nombre y ahí va el primero. Junior de la Hoz. Muy bien, a don caballo Junior. regalado no se le mira el diente. Qué A bien, caballo don regalado Junior. no se le mira el diente. Listo, don Junior tiene un punto. Muy bien. Vamos con el siguiente. Anímense que el premio es muy chévere. Junior de la Hoz. En boca cerrada no entran moscas. Muy bien, Junior, vas tomando la delantera. Qué bien. Vamos por la siguiente. Jan Rosero, aunque la mona triste se queda. Te escucho, tu nombre. Laura Luna. Laura, ¿cuál es? Mona se vista de seda, mona se queda. Listo, perfecto. Laura, tienes un punto. Vamos por la siguiente, muchachos. ¿Listo, muchachas, también? Más sabe el Junior de la Hoz. Más sabe el diablo que por diablo. Bueno, hubo ahí varias votos, pero Junior de la Hoz me dijo primero su nombre. Entonces va ganando Junior, 3 puntos para Junior. Aún se pueden recuperar. ¿Listos? Vamos con la siguiente. Junior de la Hoz. Más vale pájaro hermano que ciento volando. Junior, otro punto para Junior. Bueno, vamos con la siguiente. Recuerden decir primero su nombre. Junior de la Hoz. Agua que no has de beber, déjala correr. Bien. ¿Será que a esta capacitación solamente vino Junior? Listo, siguiente. Natalie, corazón. Ándale, dímelo. Creo que me confundí. Corazón que no ve. Ojos que no ven, corazón que no siente. Laura Luna. No. Laura, dime.
¿Se rinden? 5. Natalia, el gato murió por la curiosidad. Sí, te lo valgo, Natalie. La curiosidad mató al gato. Listo, tienes un punto. Bien. Ay, la curiosidad mata al Siguiente. gato. Natalie, camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Muy bien, Natalie. Listo. Nos quedan 2. A ver quién más se recupera y vamos por ese libro. ¿Listos? El pez muere El pez por la muere boca. por la boca. ¿Y el nombre? ¿Quién lo dijo primero el nombre? Marcos. Marcos, listo. Listo. Y queda el último. Natalia, mal tiempo, buena actitud. Laura, al tiempo, buena cara. Eso. Natalie, listo. Lo dijo Natalie, listo. Ese era el último. Entonces, muchas gracias. Junior, 5 puntos. Laura, 1 punto. Natalie, 3 puntos. Y Marcos, 1 punto. Muchas gracias. Se llevan el libro Junior y Natalie. Por favor, en el chat me regalan su correo electrónico y en un ratico les estaré enviando el libro. Frey, si estás por ahí de la sesión pasada, nos quedaste viendo el correo electrónico para enviarte tu libro. Bueno, si estás por ahí, no nos olvides. Bueno, permítame un segundo por acá. Entonces, a ver, vamos con la presentación ya propiamente de nuestra charla de hoy. Bueno, de nuevo, muchas gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. Una sesión que consideramos que es muy importante porque cuando hablamos de recursos económicos que a todos nos hace falta, si tengamos mucho, es importantísimo el reconocimiento económico que se le pueda brindar, y a veces cuando hablamos de derechos de autor pensamos solamente en que hay que pagar y no necesariamente. También hay otras opciones, pero también podemos hablar de derechos de autor a nuestro favor. Entonces, entremos en materia y hablemos entonces de los usos legales de la música en radio, en las redes y en las plataformas. ¿Por qué lo hemos titulado de esta manera? Porque no solamente, digamos, en la comunicación contemporánea, no solamente se pagan derechos de autor o se tienen en cuenta los derechos de autor a través de la radio, a través de nuestras emisoras. Las redes sociales y las plataformas ya están empezando a preocuparse por este tipo de temas en la medida en que la popularidad de muchos influencers, de muchos personajes a través de la red ha cogido fuerza y han empezado a digamos, abrirse caminos, unas nuevas formas de desarrollos económicos a través de las redes y las plataformas, basados en la comunicación, basados en los podcasts, basados en muchos elementos que de la mano de la comunicación han permitido el desarrollo de nuevas formas de negocio que de alguna o de cierta manera muy importante nos atañe a todos. Empecemos. ¿Qué nos rige en materia de derechos de autor? Como estos son leyes, sé que algunos de ustedes de pronto están a través de un dispositivo celular y de pronto no alcanzan a leerlo muy bien. Voy a tomarme algunas libertades de leerles algunas cosas que son excesivamente precisas y que es importante que ustedes las conozcan. En ese orden de ideas, a nosotros en materia de autor nos rigen 3 leyes básicas, las principales. Una es una decisión andina que se dio por allá en el año 1993, que es el artículo 51 y el 53, que habla específicamente sobre el derecho de autor y sus derechos conexos. Esa ley andina se hizo a través de la UNESCO, gestionada a través de la CERLAC, en una gran convención de derechos de autor que se llevó a nivel regional para Latinoamérica, y en el cual Colombia se suscribió, y por ende todo lo que se suscribió a través de esta convención nos rige, y esos dos artículos, el 51 y el 53, son los que a partir de ahí nos obliga a reglamentar toda nuestra parte legal para cumplir con esos artículos.
La ley 44 del 93, que modificó y adicionó una ley de por allá de 1982 y que modificaba una ley de 1944, que fue la primera gran ley de la que se habló de la idea de proteger algunos derechos de autor en nuestro país. Y la segunda ley, bueno, esta ley 93 y la ley de 1982, en el 2018 recibió también unas anotaciones especiales que más adelante podría valer la pena revisar, porque están hablando sobre todo de los derechos conexos y más en estos momentos en el que el gobierno actual reglamenta algunos elementos importantes de derechos de autor, digamos, delimitando algunas de las funciones específicas cuando se fortalece una directriz, un estamento que es el que nos rige, que ya lo vamos a ver en un momento, que es el que nos rige en materia de autor. Entonces, esa ley que vimos de 1993 tiene unas regulaciones más actualizadas de 2018. Pero bueno, entonces estamos básicamente en la primera ley, que es de la Comunidad Andina, de la Reunión Andina, esta de 1993, y el decreto 460 de 1995, que reglamentó propiamente el registro de derechos de autor y regulaba el depósito legal. ¿Qué es el depósito legal? El depósito legal es que si usted hace un libro, hace un disco, obligatoriamente, por ley, debe entregar unas cuantas ediciones de ese libro, unos cuantos libros, unos cuantos discos compactos a unos entes definidos, con el fin de preservar la memoria histórica, audiovisual, literaria, artística de nuestro país en un sitio específico. Y ese sitio específico, digamos, el nivel central es la Biblioteca Nacional de Colombia. La Biblioteca Nacional, cuando usted hace un libro, se acerca a las instalaciones de la Biblioteca Nacional y para que le den, digamos, sus certificaciones para hacer el registro, debe llevar un par de ediciones de su libro, de su disco o de su producción que va a ser registrada. Esa decisión andina, la 351 de 1993, unos régimen de derechos de autor, quiero leérsela y que hagamos énfasis en dos aspectos. Se las voy a leer muy despacito para que ustedes puedan ir cogiendo un poco la dinámica, y es el artículo 1, el capítulo 1, que se refiere a los derechos de autor y conexos, dice: las disposiciones de la presente decisión tienen por finalidad reconocer una adecuada y efectiva protección a los autores y demás titulares de derechos sobre las obras del ingenio en el campo literario, artístico o científico, cualquiera que sea el género o forma de expresión, sin importar el mérito literario o artístico ni su destino final. Ojo a esta parte, sin importar su destino. Asimismo, se protegen los derechos conexos que hacen referencia al capítulo 10 de la presente decisión. ¿Por qué hago énfasis en el destino? Porque a veces nosotros compramos un disco compacto y el disco compacto, creemos que por haber comprado el disco compacto tenemos derecho sobre su música y, por ejemplo, utilizar ese disco compacto en un bazar. Porque como yo pagué 50,000 pesos por el disco compacto, puedo ponerlo, no sé, en mi taberna, en mi cantina, en una exposición. Y ahí es donde se habla y hacemos énfasis en el destino. Son destinos específicos de una manera abierta y extensa. ¿Qué quiere decir? Que si yo compro mi disco compacto, ese disco compacto es para que yo lo escuche, y ese es mi único destino que yo he comprado de momento. Si yo quiero colocar ese disco compacto en una radio, en un bazar, en un bar, debo pagar cada uno de los impuestos y de los derechos conexos, porque yo solamente al comprarlo compré algo físico y no compré el derecho de hacer con él, de ponerlo en múltiples destinos. Bueno, por eso quería hacer énfasis en esa palabra. Y aquí también quiero hacer énfasis en otra, y es la Constitución Política de Colombia.
año 91, el artículo 61 dice: el Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y mediante las formalidades que establezca la ley. El concepto de propiedad intelectual, acogido por el artículo 61 de la Constitución Política, en concordancia con el artículo 2 del numeral 8 del convenio que establece la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, incluye dos grandes ramas. Y ojo a esto, por eso quiero leérselos: la propiedad industrial y el derecho de autor. La propiedad intelectual trata principalmente de la protección de las invenciones, las marcas, los dibujos, los modelos industriales y la represión de competencia desleal. Ahora, una cosa es la propiedad intelectual y otra es el derecho de autor. El derecho de autor recae sobre las obras literarias, sobre lo tangible. Las obras literarias, las obras artísticas, musicales, emisiones de radiodifusión, programas de ordenador, etcétera. ¿Listo? Entonces ya vamos a empezar a hablar de algo específico que es el derecho de autor, sobre lo tangible, sobre la forma de recaudar de cierta manera el pago de esos creadores artísticos, literarios o musicales. ¿Quién rige los derechos de autor en Colombia? A veces a uno le preguntan, y más cuando uno está en radio, uno le preguntan o uno cree que los derechos de autor en Colombia los rige Saico y Asimpro. No, los derechos de autor los rige una Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es algo así como un ministerio. Es un organismo del Estado y tiene una organización muy cercana a lo que podría ser un ministerio. Ellos son los que en primera instancia dan todo ese marco legal y jurídico sobre cómo se debe proceder en materia de derecho de autor, respondiendo a tratados internacionales y a políticas internas, leyes internas, como lo que acabamos de escuchar y de ver, la Constitución Política de Colombia. Quiero comenzar por algo importante, y es en esa dinámica de la apropiación social del conocimiento. A veces a uno cuando está hablando sobre derecho de autor, uno dice, bueno, es que la plática se va para otros lados, es que pueden abusar cuando, por ejemplo, Saico Asimpro está gestionando que los señores de los buses o de los taxis paguen un impuesto por poner música en su servicio. Entonces uno a veces se predispone y dice, pues que están exagerando. Mi invitación hoy quiero hacerles dos invitaciones. Y la primera que vamos a hacer en este momento, más adelante haremos otra, es sobre una reflexión. Y es que por un segundo nos pongamos en los zapatos de otro. Pensemos que, ¿qué pasaría? ¿A ustedes les gustaría que su producto radiofónico fuese utilizado por un tercero y que ese tercero recibiera un pago por un producto que usted hizo, gestionó, le invirtió recursos, le trabajó durante mucho tiempo y a usted no le tocara nada? ¿Verdad que no nos gustaría mucho? Básicamente eso es lo que nosotros de alguna u otra manera hemos venido haciendo con la música o con algunos derechos de otros. Y entonces decidimos acudir a uno de los personajes que más sabe de derechos de autor, que es el profesor Germán Flores. Germán Flores es docente de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional, director de derechos de autor de la universidad, y aparte de eso es director del Departamento de Propiedad Intelectual de una firma de abogados, que es tal vez la firma de abogados que manda la parada a nivel Latinoamérica sobre derechos de autor. Y le hicimos una pregunta que quiero que ustedes reflexionen un poco sobre ella durante el momento que vamos a escuchar esas palabras del profesor Germán Flores. Le preguntamos, ¿es importante respetar los derechos de autor en radio y en plataformas y redes sociales? Miremos entonces brevemente qué nos respondió el profesor Flores. A ver, un segundo. Si de pronto no llegan a escuchar, me avisan, pero en teoría todo está cuadrado para que escuchen. Bueno, la importancia del respeto al derecho de autor en la radio, en las redes sociales y en Internet radica en que los derechos de autor son un motor para la libertad de expresión. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que respetemos más
los derechos de autor, vamos a generar que hayan más recursos para los artistas, para los escritores, para los músicos, para los cantantes, para todos aquellos que viven de las llamadas industrias creativas e industrias del entretenimiento. Y en la medida que haya más creación, pues la que va a estar principalmente beneficiada es la sociedad, porque vamos a tener más contenido y nos vamos a poder aprovechar más de ese patrimonio cultural que generan los beneficiarios o los autores de obras protegidas por el derecho de autor. De ahí que es importante que tanto las redes como las diferentes plataformas se preocupen mucho por esa protección, porque finalmente es la sociedad la que se va a ver beneficiada. Entonces, tenemos, digamos, varios ejemplos de cómo la industria de la música y la industria del cine pasaron de tener una, digamos, masiva infracción de derechos de autor a través de diferentes redes a finales de los 90 y toda la primera década de los 2000, y a través del derecho de autor se pasó a plataformas de streaming como por ejemplo Netflix, Spotify, Amazon Prime, Disney Plus, la versión legal de Napster, Claro Video, Claro Música, bueno, un sinnúmero de aplicaciones y plataformas que ayudaron a que Internet ayudara a potencializar a los autores que ahora tienen diversos canales para diversificar sus contenidos. Todavía falta mucho porque a partir de la Directiva Europea de Derecho de Autor se cuestionó mucho el tema de los prestadores de servicios de Internet y las ganancias que obtenían a partir de la explotación de derechos de autor, y estamos en una etapa donde se están renegociando contratos y donde está empezando a tener una valía este derecho de autor. Igualmente, pues en la radio, pues la radio siempre lo ha protegido desde hace muchísimos años, y la mayoría de emisoras pues tienen licencias de derechos de autor y sirven mucho como una forma de potencializar. Sin embargo, algunas veces hay algunas controversias de derechos de autor en la radio, como la reciente controversia que tuvimos con la historieta de Calimán y una estación de radio, si no estoy mal, era la radiodifusora colombiana, que iba a volver con las radionovelas que fueron muy famosas en la década de los 70, basadas en Calimán, y los titulares de derechos de Calimán impidieron que esto pudiera ser comercializado, pudiera salir al aire, porque no había, digamos, un acuerdo de derechos de autor. Bueno, volvamos entonces a nuestra presentación. A ver, un segundo para todos. Bueno, lo que nos decía el profesor Flores en pocas palabras es que hay muchas industrias cuyo crecimiento depende específicamente de pagos especiales de derechos de autor. Y quiero repetirles la pregunta para que la reflexionen ustedes, y es: si a ustedes les gustaría que su producto, su producción radiofónica o lo que estén haciendo a través de redes fuese utilizado por otros para mejorar su producto, para renegociarlo, para lucrarlo, para monetizarlo, y a ustedes no les tocara por lo menos un pedacito. Eso tiene dos formas de verlo, ¿no? Uno, esta parte legal y económica, y otra es la apropiación social del conocimiento. Es que nosotros, de alguna manera, algunas de las teorías de la apropiación social del conocimiento dicen que debería existir una libertad en ciertos medios que le permitiera a mucha gente acercarse al conocimiento a través de redes, a través de plataformas, sin que el derecho de autor fuera un impedimento para ello. Ya hablaremos entonces un poco más de eso, pero esa es una de las primeras reflexiones que quiero dejarles al inicio de esta charla, y es la importancia de que muchas industrias culturales dependen de este tipo de pagos. Bueno, vamos ahora con el que normalmente creíamos que era el que se encargaba del pago de derechos de autor. Bueno, se encarga de recaudar los derechos de autor. Las leyes las da la Dirección Nacional de Derechos de Autor, que es casi un ministerio en Colombia, y ellos se llaman Saico Asimpro, OSA, Organización Saico Asimpro. ¿Qué son Saico Asimpro? Es una organización privada, no es algo del Estado. Ellos son una organización sin ánimo de lucro, con personería jurídica
con licencia de funcionamiento que le otorgó la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que se creó por allá en el año de 1987 y que junto a dos organizaciones, y esto es importantísimo. Saico Asimpro es la unión de dos organizaciones. Primera, la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia, Asimpro, y la Saico, y la Asociación Colombiana de Intérpretes y Productores Fonográficos. ¿Por qué quiero hacer énfasis en estas dos, en que está conformado por dos personas? Erróneamente, nos dicen que si no podemos pagar un derecho de autor, ojo con esto, que si no podemos pagar un derecho de autor, contactemos al artista y le decimos al artista que a través de una carta, a través de un texto, a través de algún mecanismo nos pueda acceder, porque como vamos a hacer un podcast, un clip radiofónico, una cuña que no tiene interés económico, que no nos pensamos hacer multimillonarios con ellos, entonces que si nos puede ceder sus derechos. Gran error. Los derechos de autor en Colombia tienen dos variables, dos variantes importantes. Una, el compositor, el cantante o el músico, y otra, quienes se encargan, quienes hicieron la grabación. Si ese disco, ese tema que ustedes van a usar en un clip radiofónico pertenece a un disco compacto, no tenemos que pedir una autorización, tenemos que pedir dos autorizaciones. Una al autor, que por favor no ceda su obra, y no es que nos esté cediendo su obra, nos está cediendo una parte del uso de su obra. Bueno, nos va a permitir, a través de una carta, de un texto, de un mensaje de voz, usar específicamente un fragmento de su música en un aspecto, en una cuña, no para que yo pueda hacer con él todo lo que quiera, 100 podcasts, no, para un podcast durante un año, un mes, 2 meses o vitaliciamente, según él lo quiera, pero él nos está cediendo solamente lo que le corresponde a él. Otra cosa es quien prensó el disco, los productores, los intérpretes, los músicos que interpretaron la guitarra, el bajo, la batería. Ellos también debemos pedirles. Esa asociación de productores fonográficos también nos debe expedir una licencia. Entonces no es solamente pedirle a una persona y puede que consigamos al autor, sí, seamos honestos, a veces uno le pone un mensajito al autor y le explica para qué quiere y que esto es sin ánimo de lucro, y el autor nos dice, sí, yo te cedo el uso de derechos para que lo uses en esta cuña. Pero otra cosa es ir a una asociación de productores y preguntarles si no ceden una parte de su trabajo, porque generalmente ellos viven de eso, ese es su negocio, y por mínimo que quieran recibir, deben recibir un 1% del trabajo. Bueno, creo que es importante hacer énfasis en esas dos situaciones. ¿Qué hace Saico? Ojo con esto, se los voy a leer despacio. Tiene por único objeto recaudar para sus socios o mandantes los impuestos provenientes, las percepciones pecuniarias provenientes de la autorización para la comunicación pública de su música y del almacenamiento digital. Por eso hago y voy despacio, de su música, así como del almacenamiento digital o fijación de las obras correspondientes al repertorio de los autores, compositores afiliados y de la reproducción en la modalidad de almacenamiento digital de los productores fonográficos, del artista, intérprete y ejecutante. ¿A qué me refiero con esta frasecita, con esta pequeña frase cuando les hago énfasis en el almacenamiento digital? Una cosa es la reproducción y otra cosa es el almacenamiento digital. La reproducción es cuando tú a través de la emisora pasas un disco. Bueno, pero resulta que tú dices, bueno, yo tengo ya el programa, quedó muy chévere, tuvo muy buena sintonía y lo voy a colocar en mi página web. Inmediatamente se convierte en un almacenamiento digital. Y tú pagas derechos de autor por la frecuencia, por lo que pasas a través de tu frecuencia, pero no pagas derecho de autor por guardarlo digitalmente en un repositorio. Y ese es el derecho a repositorio digital, que tiene otro costo que es muchísimo mayor
a simplemente haberlo irradiado 1, 2 o 100 veces a través de la frecuencia de tu emisora. En Colombia hasta ahora estamos empezando a legalizar. A propósito de esta pandemia, hace pocas semanas, 2, 3 semanas, la Junta Directiva de Saico le dio poderes especiales a su director para que reglamentara todo esto del almacenamiento digital y lo de los conciertos virtuales, porque vieron que hay otra forma de recolectar dinero que era una fuga de capital. Y ellos, recuerden, esto es una organización privada que tiene una manera de captar recursos en teoría para sus mandantes, para sus socios. En ese orden de ideas estamos a puertas de una reglamentación de todas esas llamémoslo productos que tenemos a través de nuestras páginas, guardados como repositorio digital en nuestras páginas web, en nuestras redes sociales, en nuestros portales. Y eso va a empezar a ser cobrado. Bueno, listo. Vamos con el siguiente y es, aquí empezamos a hablar un poco sobre lo que nos atañe, digamos, más directamente. Hay dos aspectos que nos atañe en la comunicación radiofónica de hoy, que es no solamente lo que llamamos la frecuencia, el FM o el AM de nuestras emisoras, sino también nuestros repositorios digitales. Comencemos por la primera parte, el servicio de radiodifusión sonora. Este servicio de radiodifusión habla de 3 tipos de radiodifusión: la radiodifusión sonora comercial, la radiodifusión de interés público y la radiodifusión sonora comunitaria. Bueno, tenemos 3 tipos de momento. Sé que muchos de ustedes no necesariamente son una radio comercial, entonces vamos a pasar relativamente rápido por este aspecto, pero es importante que se den cuenta porque nos permite compararnos en la manera en que nosotros siempre nos quejamos que nos toca pagar muchísimo, pero miremos un poco sobre la radio comercial, qué es lo que están pagando en materia de derecho de autor. Una radio comercial es una emisora cuya programación está destinada netamente a satisfacer gustos del oyente, entonces ponen la música que más les va a dar sintonía, sea buena, sea mala, sea reggaetón, sea vallenato, sea como se llame, ellos ponen lo que al oyente le gusta y eso les representa sintonía, y la sintonía representa pautantes, y los pautantes pagan un dinero que es la base fundamental de cómo se sostienen las emisoras comerciales. Perdón. La base para el cálculo del pago del impuesto de una emisora comercial se fija teniendo en cuenta el 100% de sus ingresos operacionales que ellos declaran en sus declaraciones de industria y comercio. Entonces, toman ese 100%, lo dividen en categorías. Entonces, las emisoras comerciales de categoría A, que son emisoras que utilizan más del 80% de música en su programación habitual, llámenla Candela, llámenlo Vibra, llámenlo Olímpica, como lo quieran llamar, ellos deben pagar, ellos pertenecen a la categoría A, ¿listo? ¿Y cuánto deben pagar? 3.75 sobre el 100% de lo que ganan de sus ingresos brutos. De todos sus ingresos, según su declaración anual, el 3.75 se debe pagar en impuesto para Saico y Asimpro. Las emisoras de categoría B pagan el 30% y el 80% de música en su que tienen entre el 30% y el 80% de música en su programación, pagan por esos derechos el 3% de sus ingresos brutos. Las emisoras comerciales de categoría C son las que tienen entre 1 y el 30% de música en su programación habitual y pagan 2,50 sobre el 100% de esos ingresos brutos operacionales. Esto es mensual. Toman una base de lo que se ganaron en todo el año y lo dividen en 12 y pagan mensualmente esa categoría. Bueno, hay otro tipo, veíamos los 3 tipos de emisoras y el segundo tipo es las de interés público, ¿no? Las emisoras de las universidades, hay algunas emisoras como de la policía, hay emisoras de interés público que también deben pagar Saico Asimpro, así sean del Estado, porque acuérdense que Saico Asimpro no es del Estado, está autorizado por el Estado para recaudar dineros para compositores y todos aquellos que estén metidos dentro del panorama artístico
musical. Entonces, la clasificación de emisoras de interés público va con primera clase, segunda clase, tercera, cuarta y quinta clase. Emisoras de primera clase de interés público, las que tienen una población, están en una población, en una ciudad con más de 2 millones de habitantes. Segunda clase, que tienen entre 1 y 1.999.000. Tercera, que está entre 500.000 y 1 millón. Cuarta, que está entre 100.000 y 500.000 habitantes. Y las emisoras de quinta clase son las que están en ciudades o en localidades que tienen menos de 100.000 habitantes. ¿Y cuánto deben pagar ellos? La emisora que más paga, pues es la de primera clase, que paga el 95% de un salario mínimo mensual legal. Es decir, están pagando algo así como 800.000 pesos mensuales. Eso es un canon mensual. Una emisora de interés público paga de primera clase, paga 800.000 pesos mensuales de Saico a Simpro. Las de segunda clase pagan el 95%, las de tercera pagan un 90%, entre el 90 y el 85%. Las de cuarta entre 85 y 80% de ese salario mínimo, y son las que menos pagan. Pagan mínimo el 75% de estas de cuarta. Las tarifas que les estoy diciendo son tarifas mensuales. Y ahora vamos con lo que nos interesa, porque sé que muchos de ustedes pertenecen a emisoras comunitarias. Y esas emisoras comunitarias están divididas, categorizadas como clase especial, primera clase, segunda clase, tercera, cuarta y quinta clase. Bueno, esas de clase especial son emisoras ubicadas en ciudades que superan los 200.000 habitantes. Las de primera no superan los 200.000 habitantes, las de segunda no superan los 100.000 habitantes, entre 50.000 y 100.000 habitantes. Las de tercera poblaciones de 20.000 a 50.000. Las de cuarta clase van entre poblaciones que lleven 10.000 habitantes o 20.000 habitantes. Y las de clase quinta, que no, su población objeto hacia donde dirigen su señal no supere los 10.000 habitantes. ¿Cuánto pagan de canon de impuestos las radios comunitarias? La que más debe pagar el 50% de un salario mínimo mensual legal vigente, o un 40% como mínimo. Es decir, una emisora comunitaria de clase especial con 200.000 habitantes o más debe estar pagando más o menos 430.000 pesos mensuales. Es el tope máximo. Mínimo algo así como 400.000 pesos. Las de primera pagan entre el 40% y el 35% de un salario mensual, las de segunda entre el 35% y el 30%, las de tercera categoría entre el 30% y el 25%, las de cuarta 25% a 20%, y las de quinta entre el 20% y el 15% de un salario mínimo mensual legal vigente, y esos son pagos periódicos de manera mensual. ¿Listos? Hacemos una pequeña pausa y me cuentan si tienen alguna duda de momento. Listo. ¿Alguien tiene una pregunta hasta el momento? ¿Se perdió en algún instante y lo aclaramos antes de continuar con la parte digital? Saludos, buenas tardes para todos. Hola. Hola, saluda Moris, Sensación Estéreo, emisora comunitaria de Malambo. Hola, Moris, cuéntame. Bueno, listo. Pues a propósito, había levantado la mano en una intervención que usted tenía ahorita de decir de Saico, Asimpro y OSA, o ASA, como lo denomina, no compete para las emisoras comunitarias ni ninguna clase, porque eso es para los estaderos y bares. Esa es la que se encarga de regular, porque Saico es independiente a cada entidad. O sea que Saico cobra Saico, Asimpro cobra Asimpro. O sea, no es un solo paquete que se cobra. Esto lo estamos viviendo nosotros, las emisoras comunitarias en el departamento del Atlántico. Nosotros venimos haciendo un trabajo hace 22 años. Pues bueno, gracias a Dios nosotros hemos venido cumpliendo a cabalidad cada una de las de los pagos. Pues claro, antes era trimestral para las emisoras comunitarias, pero en la última resolución llegó a ser mensual. Entonces, de pronto, para no confundir, OSA no aplica de pronto para nosotros como medio de comunicación,
ya que ella es la que se encarga de hacer para los eventos públicos, tales como tarimas, las discotecas, estaderos, y pues bueno, y a la espera de lo que se está debatiendo para lo que tiene que ser para los buses y colectivos. Tiene usted toda la razón, todavía no está reglamentada, recordemos que hubo una protesta. Y pues el tema muy importante, de pronto aclararle también a los compañeros que a veces no saben, para hacerlo más fácil, pienso yo, saber cuánto le toca la categoría, lo que usted ahorita nos estaba hablando del cobro de las emisoras comunitarias que nos competen, nosotros nos cobran de acuerdo a la estratificación del municipio. Entonces, de pronto hay muchas personas estaban como que de pronto se podían preguntar, entonces la categorización del municipio depende mucho para clasificar las emisoras. Entonces, el punto que yo quería aclarar era lo de OSA, porque a nosotros ya nos pasó, llegaron unas personas al grupo comunitario ofreciéndole ese servicio, pero en realidad fue un engaño, porque Saico es Saico y Asimpro es Asimpro. Entonces eso ya pasó en la costa atlántica, en la red de emisoras comunitarias. Eso era lo que quería compartir. Sí, Mauricio, lo que pasa es que Saico, Asimpro, OSA tienen, digamos, una misma estructura jurídica, pero funcionan de manera independiente. Entonces, ellos emiten facturas de manera independiente. No es que te llegue la factura como llega la factura de acueducto, basuras, alcantarillado en una sola, sino que emiten facturas independientes. Bueno, listo. ¿Alguien más tiene preguntas? Darío tenía la mano levantada. Hola, sí. No, es que pues, llegué un poco tardecito y quería que me explicara sobre la diapositiva que está, bueno, la que estaba sobre derechos de autor, lo de Saico y Asimpro para, digamos, emisoras online o programas online que se hacen y que, pues, por supuesto, emiten alguna que otra canción. Sí, vamos, la tenemos ahí, pero enganchadita, pero ya vamos a arrancar con ella. Bueno. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces, continuemos rápidamente. Vamos a hablar entonces sobre los derechos de autor desde lo digital. Existe una modalidad para Saico y Asimpro, que es, ellos lo catalogan como el webcasting. El webcasting, en pocas palabras, digamos, es la transmisión o retransmisión en directo o por internet de eventos en que los usuarios tengan la posibilidad de conectarse, de interactuar, los conciertos virtuales, las transmisiones que se están haciendo ahora a través de redes sociales. Esos son webcasting. Las emisoras digitales. Permítanme un segundo. Las emisoras, las llamadas emisoras online, se incluyen dentro de esta modalidad que ellos denominan el webcasting. ¿Qué sucede? En Colombia, actualmente, bueno, en Colombia y en muchas partes de Latinoamérica, digamos en Europa, esto ya está mucho más evolucionado, pero en Latinoamérica, y en lo que nos atañe a nosotros en Colombia, hasta ahora están empezando a ejercer la reglamentación y la implementación de estos cobros, porque no es fácil generar, digamos, unas dinámicas de búsqueda, de rastreo y de sustento de cuánto o cómo cobrarle a una emisora digital. Sin embargo, eso no quiere decir que una emisora digital no deba pagar derechos de autor. Quiere decir que de momento, si uno se acerca a Saico y Asimpro, negocia un canon estándar mínimo con el que pueda funcionar. Más adelante, cuando se haga la reglamentación específica del alcance, de los clics, de la reposición, de las muchas vertientes que significa tener una emisora digital o hacer este tratamiento de estas transmisiones, pues el costo va a cambiar, va a ser modificado. Les hablaba en momentos anteriores de la figura del repositorio digital. Para Saico existe dos tipos de webcasting
que es el comercial y el no comercial. Porque es que nosotros a veces confundimos y decimos, bueno, no es que confundamos, sino que nos justificamos en que nuestra emisora es una emisora sin ánimo de lucro. Veamos entonces, las comerciales son consideradas aquellas que pertenecen a una entidad o marca determinada, que poseen una publicidad, que promocionan diferentes productos, incluyendo dentro de la promoción la autopauta o la promoción del mismo nombre de la emisora. Quiere decir, ustedes tienen una emisora online. Si ustedes hacen promoción de su misma emisora, ya están pautando y ya se consideran un producto webcasting comercial. ¿Listo? Y ellas tienen una tarifa general. El 3% de los ingresos operacionales mensuales de la página web del portal autorizado, incluyendo, a título de ejemplo, por ejemplo, el precio abonado por los usuarios finales. Quiere decir que si ustedes hacen tienen abonados, tienen gente a la que le están enviando productos a través de un sistema de abono, o como en televisión se podría ver como el pay-per-view, el pague por ver. En Colombia no existen emisoras de este tipo, digamos, muy reconocidas. Existen modelos económicos y les doy un ejemplo. Por ejemplo, en la plataforma de Juan Piz González, de este personaje que es una aplicación en donde uno entra y paga mensualmente 12,000, 15,000 pesos y puede ver sus producciones. Ese sistema de abonos existe para algunos otros productos y a eso se refiere esta parte. Existe también la modalidad de webcasting, que no es una modalidad comercial. Sin embargo, a pesar de que ellos lo definen muy bien, se consideran no comerciales aquellos que pertenecen a entidades educativas o que no poseen ingresos por concepto alguno. O sea, no reciben dinero de nadie porque trabajan como muchos de nosotros, ad honorem, sus productos finales no reciben patrocinio o promoción, no pautan, por ejemplo. Sin embargo, estos portales webcasting deben hacer un pago mínimo, y ese pago mínimo es el 30% de un salario mínimo mensual legal vigente mensual. Bueno, esta es una tarifa mensual. El 30% de un salario mínimo mensual es lo que se le debe pagar a Saico Asimpro por tener o no música dentro de sus páginas web. ¿Listo? Músicas de sus representados. Quiere decir que si yo tengo una página web con música libre, no tengo ningún problema. Quiere decir que si yo tengo música con mis producciones, no tengo ningún problema. Quiere decir que si yo estoy pasando a Shakira o a Carlos Vives, sí tengo problema. Se requiere una certificación de un representante legal, de un contador, de un revisor fiscal, que efectivamente certifique que mi emisora online no recibe dinero, y no porque sea mala o porque nadie quiera pautar, sino porque yo decidí que es una emisora que no tiene una finalidad de lucro. ¿Listo? Y aquí vamos con muchos de esos aspectos que por lo general nosotros pensamos que no debemos pagar. Pero ojo, utilizar música sin autorización de derechos de autor en redes sociales se va a empezar a complicar. Si ustedes han vivido ya la experiencia en YouTube, YouTube ya integró controles sobre la música. Entonces ustedes colocan un video con una música que no les pertenece y su logaritmo logra identificar la música, inmediatamente le sale que no la puede publicar, o le pregunta si usted tiene los derechos. Si no tiene los derechos, le dice que no lo puede publicar. Eso ya lo estamos viviendo muchos creadores de contenido a través de YouTube. Entonces nos toca colocar música. Al principio creíamos que podíamos colocar cualquier música, y esta gente se inventó digitalmente, tecnológicamente, una serie de rastreadores, una serie de logaritmos que nos reconoce los tiempos musicales, reconoce dentro de su gran base de datos que eso hace parte de sus afiliados. Y que debemos, para poderla utilizar, tener una sesión de derechos de uso. Si no la tenemos,
YouTube nos pregunta primero si la tenemos, si no la tenemos, nos dice que no la podemos utilizar y no nos permite subir esos videos a YouTube. Pues esto se ha hecho tan buen negocio y le ha gustado tanto a los generadores de contenido, a las empresas de generación de productos musicales, que ya están en negociaciones, por ejemplo, con plataformas como Instagram, que en los próximos meses va a estar lanzando su plataforma de política de protección de contenidos, primero con advertencias. Advertencia como, bueno, si usas una música sin autorización, este post, esta publicación podrá ser eliminada, o si estás haciendo un Instagram Live, te cortaremos la transmisión. Ya está sucediendo, ya han existido pruebas piloto en las que estos logaritmos están haciendo uso más específico de los derechos de autor, y nos están bajando publicaciones y nos están cerrando transmisiones vía Instagram Lite. Las nuevas pautas que se rigen por ahora es que va a ser de manera pedagógica. Muchas de estas plataformas lo que han decidido hacer es no sancionar a la primera ni a la segunda, sino a la tercera, y nos están dando opciones, es decir, algunas YouTube, por ejemplo, ya lo hizo, Facebook ya lo hizo, han colocado dentro de su contenido para creadores una serie de bancos de sonidos y de música que usted puede utilizar de manera libre, y que ellos se han encargado de comprar sus derechos para que nosotros podamos utilizarlo. Por ahora, por ejemplo, YouTube tiene alrededor de 150 a 200 temas, que obviamente es ínfimo para la cantidad de música que se pueda necesitar para nosotros los creadores de contenido, pero digamos es un primer inicio en donde no nos dejan tan solos, sino que podríamos utilizar, si vamos a hacer un video de YouTube, podríamos utilizar esas sugerencias de música que ellos nos dan en la parte de creación de creadores de contenido. Nos dan acceso a descargar esas pistas musicales, pero no es que podamos descargarla y llevárnosla para Facebook. No es que podamos descargar, no, esas pistas nos las dan solamente para cada una de las plataformas, YouTube para YouTube, Facebook para Facebook, y esperamos que Instagram lo haga pronto, así como pronto nos van a empezar a reglamentar, pues que también nos brinde algunas opciones. Quiero aquí tocar algunos mitos que considero que son muy importantes, porque es el día a día de lo que cada vez que yo le pregunto a alguien por qué colocó esa música, me da una respuesta: no, es que solamente coloqué unos segunditos. No. Uno de los mitos más comunes es que uno puede usar un pedacito de música. No, es que voy a usar 5 segundos. Es que si yo uso máximo 15 segundos, no tengo problemas de derecho de autor. Falso. El derecho de autor es el derecho de autor, y si usas un segundo, un pequeño beat, un pequeño sample de música que no es tuya y es reconocible, y que los motores de búsqueda de las casas disqueras lo pueden reconocer, bueno, y así no lo puedan reconocer, no, estás usando algo que no es tuyo, así sea para un producto que no recibe dinero. Puede que sí, puede que no reciba dinero, pero necesitarías la autorización. Por un segundo necesitarías las 2 autorizaciones. Y aquí quiero ser muy enfático, por favor, con sus producciones. Y es que dentro de los productos que ustedes nos han enviado a la plataforma para emitir a través de Somos Enlace, hemos escuchado unos productos maravillosos, increíbles, pero con música comercial. Y aquí es donde normalmente confundimos las manzanas con las peras. Resulta que ustedes están haciendo una excelente producción para sus emisoras, que es entendible. Están haciendo producción para emisora, y ustedes en su emisora pagan derechos de autor, o sea que pueden poner la música que quieran. Sin embargo, la reporten, y en la planilla de Saico esté reportada, y ustedes les van a dar un pedazo de esos 800,000 pesos que pagan mensualmente. Van a llegarle 0,8 centavos a el que se inventó tal canción. Listo, bien. Pero ¿qué pasa?
si nosotros utilizamos este tipo de música para llevarlo a otras plataformas como las plataformas digitales, no podemos colocar eso que ustedes pusieron en la emisora para colocarlo, por ejemplo, en una plataforma, la página web de Somos Enlace, en las redes sociales de Somos Enlace, porque ustedes ya pagaron por colocar les voy a dar un caso específico. Alguien colocó una muy bonita cuña musicalizada con Rica Arena. Rica Arena. Bien, sonaba muy bonito, duró 5 segundos, bajó de fondo como cortinita, pero nosotros al colocarlo en una página web o en una de nuestras plataformas de redes sociales, nos tocaría pagar los derechos de autor de ese tema. Entonces, nos limita muchísimo a la hora de poder difundir sus productos si usan música que no tiene los derechos y que no es extensiva a otras plataformas digitales. Les repito, ustedes pueden usar la música que quieran porque están pagando derechos de autor en sus emisoras, pero si queremos transmitir eso por otras plataformas que no sean el FM, no vamos a poder hacerlo. No se puede usar ni un solo segundo. Así tengamos un permiso. Recuerden que tenemos que tener solamente 2 permisos, el del propietario y el de la compañía de grabación. Otro mito, y es de los más comunes. No, es que yo coloqué la musiquita solamente de fondo y se escucha ya como cortinita. Tampoco se puede usar. Falso. El derecho de autor es el derecho de autor. Y si el tema no es de ustedes, no lo puede usar. Muchas veces, aún así, siendo el tema de ustedes, no se puede usar porque el tema fue intervenido por muchas otras personas. Usted lo compuso, pero otros lo interpretaron, otros lo grabaron, otros lo comercializaron y ellos no nos han cedido sus derechos. Tal vez usted no cedió los derechos de uso de manera temporal, pero ni la casa disquera, ni la agencia de comercialización, ni el que tocó las maracas no cedió sus usos. Entonces no lo podemos usar, ni siquiera de fondo. Y este es el más común. Y les voy a poner un ejemplo. Ustedes van a 150 kilómetros en un carro y pasó un retén militar. No, es más, se les voy a poner más sencillo. Ustedes van a 90 kilómetros por hora en su carrito por la avenida principal de su población, de su ciudad, de su localidad, y los paró un retén de policía. Y usted le dice, señora agente, mire, pero es que usted me paró para mí que voy a 90 y mire estos 800 carros que van a 150 kilómetros por hora. El que ellos estén a 150 kilómetros por hora y usted solamente se haya pasado 10 kilómetros del límite legal, no es justificante legal para que usted no pueda ser multado. El cuento es que mucha gente está utilizando temas musicales y pues yo también. Y porque si me va a multar a mí, múltelos a ellos. No. Porque fue usted de malas, porque cayó, porque resulta que su producto radiofónico es tan bueno que los motores de búsqueda lo encontraron primero a usted, porque usted en Instagram, en Facebook, en Spotify, en Deezer, tiene 5,000 seguidores, y el del vecino que utiliza más música que yo solamente tiene 100. Entonces, claro, yo soy más visible. Si yo hago que mis productos sean buenos, van a ser más visibles. Y si son visibles, les van a aplicar motores de búsqueda y motores de rastreo de la música y de las temáticas. Es obvio que entre más exposición tengamos, más compromisos vamos a tener. Si queremos hacer un podcast, si queremos hacer unos productos que van a traer de redes, no usemos música que no es nuestra, así otros lo estén usando. Esa justificación de que como otro lo hace, yo lo puedo hacer, no solo no es válida, no solamente es riesgosa, sino que pone en entredicho la calidad de nuestro producto. Bueno, y aquí viene el licenciamiento de licencias, de permisos, de licencias Creative Commons. Les quiero leer esta definición. Bueno, para que les quede lo suficientemente claro. Y es que Creative Commons, en español, bienes comunes creativos, es una organización sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de cultura. Ellos son una organización
con asesoría permanente legal, que desarrolla un conjunto de instrumentos jurídicos de carácter gratuito que facilitan, que buscan promover, compartir, usar la creatividad y el conocimiento. Tiene una sede central en Mountain View, en el estado de California. El estado de California es un estado con ciertas libertades jurídicas que son relativamente diferentes a muchos otros estados de Estados Unidos. ¿Qué hacen ellos? Desarrollan instrumentos jurídicos, contratos especiales, con licencias específicas de derechos de autor. ¿Qué hacen estas licencias? No quiere decir que, como es una licencia Creative Commons, esto es libre, lo que hacen es renegociar, convencer a muchos creadores, a muchos músicos, a muchos que tienen una licencia bajo de un producto. Generalmente ustedes han visto que aparece el término reservados todos los derechos de autor. El autor se reserva todos sus derechos. Quiere decir que no nos va a ceder absolutamente nada. Pero esta gente de Creative Commons lo que hace es convencer a algunos autores de que le permitan modificar, cambiar algunos términos de esos derechos reservados por algunos derechos reservados. Ya no será todos los derechos reservados del autor, sino algunos derechos reservados. Y entonces ahí es donde el autor dice, bueno, está bien, yo voy a ceder y voy a ceder algunos derechos, pero yo digo cuáles son esos derechos. ¿Listo? Y entonces ahí es cuando aparecen los diferentes tipos de licencia Creative Commons. Aparece la licencia de reconocimiento, es decir, obras que poseen una autoría de este tipo están protegidos bajo derechos de autor como todas. Solamente que la podríamos usar si mencionamos el nombre del autor. Es decir, lo ponemos en nuestro tema, si este tema musical está licenciado bajo la categoría 1 de licencia Creative Commons, yo la podría usar cuando la anuncie o en alguna parte de mi producción o alguna parte de el Astrap, que yo haga mi página web, digo, esto pertenece a tal persona y le estoy dando el crédito correspondiente, podría usarla. Otro de esos tipos es la no comercial. Si el autor escogió esta modalidad de licenciamiento Creative Commons, nos dejan claro que no podemos usarlo de manera comercial. Podríamos usarlo en productos que no van a recibir ningún tipo de monetización. Bueno, pero hay que dejarlo supremamente claro también. Debemos mencionar el nombre y no usarlo en productos que puedan llegar a monetizarse. Si las obras son derivadas, bajo ningún concepto se podrá transformar la obra. Es decir, el autor hizo un tema musical, lo colocó bajo esa licencia 3 de Creative Commons, que es las obras sin obras derivadas. Es decir, que yo no puedo cortarla, no puedo modificarla y no puedo tomarla como base para ponerle después unos violines o unas voces y hacer otra cosa diferente. No. La obra debe permanecer tal y como está, y si la voy a usar de esa manera, la puedo usar sin que me cobre. Bueno, y la última es compartir de manera igual. Eso significa que podemos crear una obra derivada siempre y cuando se mantenga la misma licencia al ser divulgada. ¿A qué me refiero? Algunos de esos autores colocan los tracks por canales de las obras. Entonces me colocan la línea de bajo, la línea de guitarras, la línea de voz, y yo lo monto en mi Audition o en mi Soundforce, en mi Audition o en mi Pro Tools, y empiezo a trabajar sobre ella. Eso de alguna manera es una obra nueva, porque yo le quito las voces, en vez de dejarle ese bajo le puedo hacer otro, o le quito el bajo simplemente, o le quito las maracas, o le quito la guitarra, o le pongo 2 guitarras, o multiplico o derivo otra cosa, y es otro producto. Pero como yo no toqué la mayoría de instrumentos, no es que vaya a ser completamente mía, sino que es una obra que originalmente tiene una licencia que puede ser derivada, es decir, modificada, y debe hacerse la cita, la referencia a esa modalidad Creative Commons de compartir de manera igual. Bueno, esos licenciamientos, esas licencias Creative Commons se pueden
modificar, se pueden variar entre la una y entre la otra, ¿no? Entonces tenemos esas primeras 4 bases, podemos sumar la una con la tercera y creamos una nueva licencia, la tercera con la cuarta y creamos otro tipo de licencia. Una buena manera de evitar estos problemas legales es no recurrir a obras ajenas. O si vamos a recurrir, fijarnos cuál es el tipo de licencia que tiene y aferrarnos a esa reglamentación de ese tipo de licencia. Bueno, quiero leerles esta conclusión de una licencia Creative Commons y quiero que les quede muy claro. Una obra que esté licenciada en Creative Commons no significa que no tenga derechos de autor, sino que estos han sido revocados, modificados por su mismo autor para que personas ajenas puedan utilizarla, pero se debe respetar el tipo de licenciamiento que el autor ha dado para poderla compartir. ¿Listo? No es que como esta licencia tiene licencia Creative Commons, yo la puedo modificar cuando él dijo que no la modificaran, porque ahí inmediatamente pierdo la licencia y me van a cobrar. ¿Entendido? Listo. Y aquí vamos a bancos de músicas libres, porque es importante que empecemos a adquirir conciencia, sobre todo que no tenemos el músculo financiero para exponernos. Hay uno de estos bancos, quiero mostrarle unos cuantos bancos, igual por interno les estarán haciendo llegar esta presentación y ustedes van a poder asistir, entrar y modificar cada uno de estos, visitar y apropiarse de cada uno de estos sitios. Uno es Jamendo. Jamendo es una comunidad abierta, tiene productos de licencia Creative Commons. Permítame un segundo, a ver si yo puedo ir y miremos, a ver si puedo revisar, permítame un segundo. Aquí, miremos Jamendo. Este es la página web de Jamendo. Ustedes ingresan a jamendo.com y le dan ingresar y tienen una serie de pistas que pueden descargar. Revisen las condiciones, revisen. Profe, Sí. ¿es ¿Están viendo? Jamendo o Amendos? Lo conocen como Jamendo o Yamendo. Llamando, ok. ¿Listo? Ok, ahí está jamendo.com. Listo, ustedes pueden ingresar a esta página y pueden descargar aquí, donde está el símbolo de descargar, pueden descargar algunas de las músicas, generalmente son de descarga gratuita y el uso pues es libre, algunas que tienen restricciones les hacen como la aclaración que esto tiene alguna restricción. Otra comunidad es Audionautics. Audionautics es una comunidad que permite descargar música bajo licencia Creative Commons 3.0. Ustedes pueden utilizar las canciones con fines comerciales, inclusive, siempre y cuando la URL, la dirección de la web, sea incluido en la fuente, ¿no? Es decir, ustedes citan esto, fue tomado de Music by Audionautics y la URL, por si quieren visitarla, es tal. Entonces, miremos Audionautics, a ver si está por acá. Free Music Project, Audionautics. Este es Audionautics. Ustedes buscan aquí por género. Entonces vamos a buscar acid jazz. Le dan escuchar. Si les gusta, entonces dicen, bueno, descarguémosla. ¿Listo? Y ahí van y la descargan. Esto es completamente libre de derechos. Miremos otra comunidad. Está YouTube. Recuerden que hace un momento les decía de YouTube, la librería libre de YouTube. Veamos. Busquemos YouTube. Esta es la biblioteca de audio para creadores de contenido de YouTube. Entonces hay una serie de músicas, se pueden filtrar de muchas maneras y ustedes la escuchan.
Si les gusta, clic de descargar la canción y solamente es para usar en videos que ustedes van a musicalizar para utilizar en YouTube. ¿Listo? Puede que estén en otras plataformas, pero el link principal debe ir a YouTube. Esa es como de las condiciones básicas. Está Free Music Project. Visitemos Free Music Project. Free Music Project. Es esta. Esta es una muy buena. Esto es una royalty. Es una página royalty. De alguna manera es como decirles, pagas al año 42 euros y puedes ingresar a descargar todo el año lo que tú quieras. Tiene música interesante, tiene algunas cosas que son gratis, hay que explorarla muchísimo, algunas se pagan muy baratos, pero la gran mayoría, el 80%, hay que hacer un pago, hay un 20% por ahí que está libre, pero si ustedes tienen una posibilidad de pagar 42 euros al año, van a poder bajar todo lo que ustedes quieran de ella. Otra de las páginas que pueden visitar para efectos sonoros está SoundDogs. Visitemos SoundDogs. Es esta. Bueno, entonces por aquí le dicen buscar el efecto sonoro, lo buscan y aquí encuentran, por ejemplo, vehículo Chevy Corvette de 2014. Algunos de ellos son pagos, otros de ellos son libres. Si ustedes tienen un proyecto de producción que necesiten, lo que yo siempre les he dicho, si es un efecto sonoro, ustedes pueden acceder a ellos fácilmente haciéndolos, pero si necesitan algo demasiado específico que no lo pueden hacer, pueden descargarlo a un muy bajo costo y hay algunos que son muy gratis inclusive. Está freesound.org. Vayamos a FreeSound a ver si lo tengo por aquí. Bueno, aquí está FreeSound también con la misma lógica. Ustedes ingresan y van a poder descargar, buscar sonidos, descargar la gran mayoría gratuitos y hay algunos que son pagos. Y vamos ahora a una que básicamente es, yo no soy vendedor, a mí no me pagan de Epidemic Sound, pero Edgar Huasca trabaja mucho con Epidemic Sound. ¿A qué me refiero? Para mí esta es una de las mejores plataformas para el pago. Es una plataforma que es paga. Epidemic Sound. Puedes afiliarte 30 días gratis y puedes descargar un buen número de sonidos y de músicas durante 30 días gratis de manera personal o de manera comercial. Si eres una emisora comercial, si lo haces para ti, personal. Y eso tiene un pago. El pago de esto es al mes $15. O si eres una emisora, $49 al mes. Pero descargas absolutamente todo lo que quieras de manera vitalicia. ¿A qué me refiero? Que puedes descargar esta licencia que te dan y puedes usarlo durante mucho tiempo, mientras sigas pagando, desde luego, ¿no? Si descargas una música hoy y pagaste y no volviste a pagar nunca más, no quiere decir que dentro de un año puedas volver a usar esa misma música que pagaste hoy. Puedes seguir usándola si sigues pagando. ¿Listo? Sin embargo, es tan grande el banco y tan diversa la cantidad de música que puedes encontrar y tan versátil que yo la recomiendo muchísimo. Es una plataforma muy interesante y lo que uno puede aprovechar la música de allí es muy fuerte, pues es algo muy interesante en comparación con la relación precio-pago-calidad. Al comienzo hablábamos de apropiación social del conocimiento y decíamos que era importante y sobre todo a través de este proyecto Somos Enlace queremos ver las dos caras de la moneda. Es importante dentro de esta lógica de apropiación social del conocimiento mirar esa parte legal, pero también debemos mirar la parte humana.
Estamos en un país en donde las posibilidades económicas no son las mejores y mucho menos para los creadores de contenido ni quienes nos dedicamos a la comunicación. Es decir, los presupuestos, cuando una empresa tiene problemas económicos, lo primero que recorta son las comunicaciones. Y los proyectos de comunicación no tienen generalmente el presupuesto que deberían tener y el presupuesto que se merecen para todo lo que le exigen. Y existe una figura que es esta de el derecho al conocimiento. ¿Y cómo pueden acceder muchas personas que no tienen los recursos económicos a ese conocimiento? Al libre conocimiento. Entonces quisimos preguntarle a una de las expertas de la Fundación Carisma, la Fundación Carisma maneja estos temas de derecho a la información de manera libre. Le preguntamos sobre si es posible equilibrar los derechos de autor con las ideas de acceso libre al conocimiento, ¿no? Porque nos ponen la cosa de manera jurídica, ¿no? Tan explícita, tan demarcada, tan justificada que nos atan las manos. Y entonces llegó el momento también de pensar desde lo social si estas leyes que basadas en el capitalismo rampante, en busca de dinero, todo lo quieren legalizar, todo lo quieren cobrar, todo lo quieren monetizar, así nosotros no tengamos cómo pagarlo, y si mucha gente se queda sin el conocimiento, pues de malas porque no tienen cómo pagar, entonces asociaciones como la Fundación Carisma se detiene a buscar las maneras en que jurídicamente podamos darle un poquito más de alas a la liberación del conocimiento. Entonces, escuchemos brevemente la opinión a esta pregunta, a la pregunta de ¿es posible equilibrar los derechos de autor con las ideas de acceso libre al conocimiento? Y esto fue lo que nos dijo su directora. Me preguntan si es posible equilibrar los derechos de autor con las ideas del acceso libre al conocimiento. Ese es quizás uno de los temas más importantes en los últimos años, no solamente en Colombia, sino en el mundo en materia de derecho de autor, porque durante las últimas décadas se ha desarrollado un extremismo en materia de derecho de autor proteccionista que ha sido impulsado sobre todo por la industria del entretenimiento, que a través de tratados, de lobby, ha conseguido incrementar la protección tanto en el marco jurídico internacional como en las legislaciones nacionales, aumentando plazos de protección, disminuyendo mecanismos de protección al interés público, etcétera. Esto está directamente relacionado con su interés por incrementar las rentas que provienen del derecho de autor y un poco en detrimento de la otra cara de la moneda, es decir, se han asegurado que sea la parte de la protección a los titulares lo que prime en las últimas reformas al derecho de autor, olvidándose que la otra cara de la moneda es el interés público. El interés público está relacionado especialmente con el dominio público y con las excepciones y limitaciones o usos justos al derecho de autor. El dominio público es cuando se agota el plazo de protección y las obras quedan en el dominio público porque ya no hay necesidad de pedirle autorización a su titular para que se puedan utilizar. Piensen, por ejemplo, en las obras de Beethoven o de Bach, que han pasado siglos y entonces ya no están protegidas por derecho de autor. En cambio, las excepciones y limitaciones o usos justos son una serie de usos que son tan importantes en la sociedad que el legislador ha establecido que esos usos no dependen del permiso del autor. Y así tenemos, por ejemplo, el derecho de cita o la excepción para noticias. No sé, les pongo, si hoy fue la inauguración del túnel de la Línea, se considera que esa noticia es un evento noticioso, uno puede repetir las fotos o los reportajes hechos por otros sin pedir permiso y sin que esto sea una violación. Eso normalmente no podría hacerse, es decir, yo qué sé, dentro de un año, si ustedes van a repetir esa misma acción, pues ya no se podría porque el hecho no es noticioso. Ese es a veces el problema de los usos justos, que están descritos en la ley y el uso que ustedes vayan a hacer debe encajar en las formas de modo, tiempo y lugar que la ley ha establecido para que sea válida. Si eso no se hace así, no se podrá decir que ese es un uso justo. Entonces, el problema fundamental es que la legislación está ahora muy cerrada.
y lo ha sido más para cosas que son audiovisuales. Con la digitalización, pues es peor. Digamos que antes, si uno tenía usos en el salón de clase que no estaban protegidos, en Internet todo está protegido, porque al momento en que uno lo sube a Internet, por ejemplo, ya está haciendo una comunicación pública y las excepciones en su mayoría no sirven porque fueron creadas para mundos anteriores. Entonces, desafortunadamente, aunque la legislación sí prevé una serie de medidas para balancear el interés público, estas están desactualizadas y Colombia no es la excepción. Bueno, entonces como lo escucharon ustedes, sí hay organizaciones trabajando en avalar, promover, fundar nuevas formas de equilibrar estas reglamentaciones que a veces son tan estrictas con la idea de que todos merecemos el conocimiento y todos deberíamos tener por lo menos de alguna manera todas las creaciones deberían tener una forma de regalar cierta parte de su conocimiento precisamente para el crecimiento intelectual de toda la comunidad. Y aquí viene la invitación final. Si bien, ¿y por qué quería dejarlo al final este comentario de Carolina Botero, directora de la Fundación Carisma? Porque la invitación es a que a nosotros normalmente nos están cobrando derechos de autor. Es importante que nosotros también a nuestras creaciones le generemos un valor, un costo, pero también que liberemos parte de nuestro conocimiento. No todo en la vida tiene que ser pago. Y sé que nosotros y muchos de ustedes lo han hecho de esta manera. Es importante que volvamos cotidiano el ideal de que una parte de nuestro trabajo tenga la finalidad de crecimiento social y de crecimiento intelectual del resto de la población. Si hacemos cotidiano dentro de nuestra labor que no todo es cobrado y podemos, sé que todos, la gran mayoría de nosotros de esta manera lo hacemos, pero si podemos refundar esto de manera mucho más amplia para que el resto de personas, de actores de esta población en general toma esto como premisa, vamos a construir un país mejor. A veces los derechos de autor sí son importantes en la medida en que estamos cobrando y promoviendo, haciendo sostenibles las industrias culturales. Es importante el pago de derechos de autor, pero también es importante que liberemos un poco de ese conocimiento y lo hagamos general. Ustedes tienen un conocimiento impresionante, todo lo que ustedes hacen a diario es de una calidad impresionante y pues el país está completamente agradecido, pero extendámoslo también no solo a una que otra producción, sino a todas las producciones, el 10%, el 20% de lo que hagamos, hagámoslo también de manera libre, de manera que todos puedan tener acceso a ese conocimiento. Bueno, vamos con la sesión de preguntas para finalizar. Yo siempre me paso en esta sesión de talleres, yo me emociono contándoles cosas, entonces vamos con unas cuantas preguntas y ¿quién está por ahí? Listo, Edgar. Tenemos ya 2 preguntas en el chat. Arranquemos con Marcos Montenegro. No sé si quieres prender tu micrófono y compartírnosla o prefieres que la lea. Bueno, voy a leértela, Edgar. Sería, Marcos de Bocaribe Radio nos pregunta, en la búsqueda de efectos sonoros y también de música, cuando buenas tardes. Bueno. Te escuchamos, Marcos. Creo que hay problemas con la conexión. Sí. Sí. Bueno, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho. ¿Aló? ¿Aló? Listo, Marcos, dale. ¿Escuchan? Sí. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Sí? ¿Aló? ¿Sí? Sí. Ok, bueno, muchas gracias, Edgar, encantado de esas disertaciones. La pregunta mía es básica, la pregunta mía muy general. A veces cuando oro,
que el autor es desconocido, debemos entender. Bueno, te perdimos momentáneamente, pero ya, digamos, la tengo aquí al frente. Marcos nos dice, en la búsqueda de efectos sonoros y también de música, cuando se lee autor desconocido, debemos entender esto como una exoneración de pago. Sí y no. Sí, en la medida en que si es desconocido, es decir, que nadie la tiene registrada, que ninguna agencia de recaudo nacional e internacional la tiene registrada como que le pertenece a alguien, entonces no nos van a cobrar el derecho de autor de propiedad intelectual. Pero si está prensada, si está grabada por alguna casa discográfica, ellos sí van a cobrar su parte. Entonces, puede que el autor sea desconocido, pero el pago del impuesto de distribución y de grabación y de sus músicos, eso sí deben pagarse. Entonces, relativamente sí es libre, pero no tanto. Excelente, muchas gracias. Vale. Listo. ¿Hay otra pregunta de Laura? Sí. Listo. Laura nos dice, tengo una pregunta, reproducir completamente una canción comercial en un programa radial que se cuelgue en redes sociales, ¿tampoco es posible? Tampoco es posible. Es decir, te repito, nosotros en mi emisora yo pongo a Shakira y Shakira yo la coloco dentro de mi planilla de Saico de Asimpro. Tema de Shakira perteneciente al álbum, compositor tal, y lleno la planilla que tengo que llenar mensualmente. Y a Shakira le llega no sé cuántos centavos por lo que yo pagué por haber puesto su canción 1, 2, 10, 20, 30 veces. Pero cuando yo la mando a una red social, el impuesto que yo pagué por la frecuencia no incluye ese pago en una red social o en una plataforma web. Ahí es otro impuesto y es el que les hablaba de repositorio digital. Normalmente el de repositorio digital es algo así como 400 pesos por cada clic que uno de tus oyentes le dé. Es decir, si tú colocaste ese programa en internet y tuvo 5,000 reproducciones, multiplica 5,000 reproducciones por 400 pesos y eso es lo que tienes que pagar por haber puesto esa canción. ¿Alguien más tiene preguntas? Listo, Edgar, pues parece que no. De quienes escribieron en el chat y nadie ha levantado la mano. Ok. Entonces,